Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente. Bueno, efectivamente vamos a hablar de Martín Miguel de Güemes, un personaje muy olvidado, maltratado por la historia oficial, que incluso intentó borrarlo de ella. Eh, es interesante decir que hubo incluso un debate en 1907 en torno a si Güemes debía ser o no prócer, y esto se dio en el marco del Ministerio de Educación, y ahí se decidió, en ese entonces estaba Ramos Mejía a cargo del mismo, que Güemes no podía ser prócer porque era gaucho, ¿no? Este fue lo que se dijo en ese momento, y de hecho la entrada de Güemes al procerato es una entrada muy tardía, inclusive tampoco se lo piensa como tal, ¿no? Sino como un asistente de o como algo por el estilo, siendo un hombre fundamental, un hombre central en la estrategia de la guerra de independencia, hombre que contuvo 9 invasiones españolas, después diremos cuáles fueron esas 9 invasiones, y un muchachito que nace en 1785 en una familia bastante adinerada, de buena posición de Salta, que va a tener un excelente vínculo con su hermana, digamos, son como un dúo muy interesante, con Macacha Güemes, una chica también muy interesada por los temas de la patria y que en muchos momentos de las campañas militares de Martín, ella va a asumir, de hecho, digamos, la gobernación de Salta. Es en el primer caso de una mujer gobernadora, de alguna manera, de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, va a asumir la cuestión de los asuntos públicos de la provincia. La primera actuación pública de Güemes tiene que ver con su incorporación a los 14 años a un regimiento llamado el Fijo de Infantería, que en realidad no era fijo, sino que iba cambiando por los distintos lugares del país, y en este caso el Fijo estaba establecido en Salta, y de ahí va a pasar ese Fijo, con la contingencia de las invasiones inglesas, va a pasar a Buenos Aires, y ahí se va a producir un primer episodio absolutamente insólito en la historia militar argentina, que es el primer ataque a caballo contra un barco, digamos, muy poco frecuente en la historia militar del mundo. Tiene que ver con una bajante del Río de la Plata, de una de las naves invasoras, la Justin, y Liniers le indica, busca los mejores jinetes y sabe que Güemes es uno de ellos, y arma un grupo comando que ataca al Justin a caballo, y lo toman este barco, de lo cual se demuestra la destreza de estos hombres que logran capturar un barco a caballo, un hecho bastante insólito que ya lo pone en un lugar preponderante a Güemes, ¿no? Por su coraje, por su estrategia, por su audacia, y esto se da en 1806 en el marco de la primera invasión inglesa. Después, cuando se produce el desastre de Vilcapugio y Ayohuma, y San Martín es enviado al norte para reemplazar a Belgrano, un momento muy interesante y poco estudiado de la historia argentina, muy poco mencionado. Se nos cuenta solamente la entrevista de Yatasto, ¿no? Como si San Martín y Belgrano se hubieran encontrado solamente un día. Esto no es así. Digamos, hay una correspondencia previa en la cual Belgrano lo va poniendo más o menos al tanto de cómo está la cosa en el norte, que ese ejército está totalmente desquiciado y hay que rearmarlo, hay que reorganizarlo. San Martín va a Tucumán y ahí arma entonces la ciudadela de Tucumán, construye toda una fortificación y arma una academia militar muy interesante que él considera como de formación de cuadros político-militares, ¿no? Por eso hay clases de política, de geografía, de historia, de estrategia. Él mismo da clases de historia militar y de geografía y estrategia. San Martín mismo da estas clases, y ahí convive con Belgrano aproximadamente un mes y medio, de alguna manera diagramando cómo va a continuar la cosa, cómo seguir, y tiene excelentes informes de este oficial, Martín Miguel de Güemes, y que tiene una propuesta para armar un cuerpo en el norte del país, llamado Los Infernales, ¿no? Y ahí comienza entonces esta actividad militar de Güemes, que rápidamente ya tiene los primeros éxitos, en un combate que es el combate de Lerma, que es prácticamente uno de los primeros combates, después de Suipacha, victoriosos del ejército patriota, donde logra ir atacando a un poderosísimo ejército de más de 5.000 españoles, con esta táctica que él va a implantar y que es muy estimulada por San Martín, que ya la conocía, la táctica de la guerra de guerrillas, también llamada guerra de recursos, pero tanto San Martín como después Mitre
usan el término guerra de guerrillas para hablar de lo que se había hecho en España en la resistencia contra los franceses. Esto es, cuando hay una superioridad numérica, atacar de por sorpresa, de grupos pequeños, desaparecer, bueno, toda esta acción de la guerrilla, en este caso rural, que también va a saber emplear Güemes en el norte, ¿no? El que más lo estimula en estos sentidos es claramente San Martín, ¿no? Que entiende que es un hombre muy capaz y que está perfectamente en condiciones de hacerlo. Les voy a leer algunos textos que me parecen interesantes porque suponemos que Güemes es un hombre de acción nada más, pero está bueno ir viendo también cómo escribía, cómo pensaba, ¿no? Vamos a ver, esto es interesante porque tiene que ver con el pedido que hace Güemes de que le autoricen a tener un cuerpo militar, estos infernales, y qué respuesta va a recibir de parte de Buenos Aires, ¿no? Es decir, la idea de la necesidad de formar un cuerpo y que él se le responde desde Buenos Aires. Dice, pero un segundito, ya la voy a encontrar, la tengo marcada, pero ya va a aparecer. Bueno, aquí en la provincia de Salta tiene vuestra excelencia 4 a 5 mil campeones abrazados por el sagrado fuego de la libertad, de la patria y altamente entusiasmados con el patriotismo más puro e incorruptible. Están acostumbrados a vencer, expelieron a los enemigos de esta ciudad y la de Jujuy con la batalla de Puesto de Márquez. Grande los obligaron a desocupar las provincias de Potosí y Charcas sin que el ejército auxiliador tuviese la pérdida de un solo soldado o descargase un tiro de fusil. O sea, le está pidiendo autorización para armar lo que llama él la División Infernal de Gauchos de Línea y le contesta al director supremo, en este caso Posadas: el gobierno no encuentra motivo para crear en Salta un cuerpo de línea que allí no hace falta, que si consintiera con esto arruinaría nuestros escasos fondos con el aumento de oficiales, cuando el ejército del Estado tiene su completo y una baja grande de plazas que en esta virtud no aprueba la propuesta que hace. A pesar de lo cual, Güemes arma su grupo de infernales. Lo que esconde acá, lo que está diciendo el directorio, es que no querían saber nada con la conformación de un nuevo cuerpo y todos los recursos militares y económicos, estamos en el año 15, están destinados a la guerra contra Artigas, es decir, contra la gran pesadilla del directorio porteño, ¿no? Por eso es que no se le autoriza esto. Y otra cosa interesante es que llegan de parte de San Martín numerosas cartas al directorio, que el director supremo decide publicarlas en la Gaceta, el órgano oficial del Estado, pero Posadas se toma el atrevimiento de reemplazar, cada vez que San Martín dice la palabra gaucho, los gauchos de Güemes, los gauchos del norte, tacha la palabra gaucho y la reemplaza por patriotas campesinos, ¿no? Le parece que la palabra gaucho le suena mal a Posadas, representante de la oligarquía porteña, y hace un cambio de terminología por patriota campesino que a él le parece que es más adecuado en todo caso esta cuestión. De todas maneras, en el norte sí es absolutamente reconocido la capacidad militar y política de Güemes, al punto tal que lo van a nombrar gobernador, y es uno de los pocos gobernadores junto con San Martín, coincidentemente, en el año 15, y Candioti, llamado el príncipe de los gauchos, un artiguista en Santa Fe, que son los gobernadores realmente elegidos por sus pueblos, ¿no? Son los 3 únicos gobernadores plebiscitados de la historia argentina de aquel momento, cosa que no se nos cuenta, se nos dice fulano gobernaba tal provincia, pero no tenemos los papeles de saber cómo fueron elegidos estas personas. En estos 3 casos, Candioti, San Martín y Güemes, sí los tenemos, ¿no? Son gobernadores legítimamente electos, ratificados por su gente en esas 3 provincias. Es interesante ver cómo nos han llegado descripciones de Güemes, una de alguien que no lo quería, pero que tiene que admitir su eficacia, que es Paz, el general Paz, en sus notables memorias. Dice, no obstante, viene criticándolo muchísimo, ¿no? En cuanto a su origen, a cómo traiciona a su clase. Dice, no obstante, era adorado por sus gauchos, que no veían en su ídolo sino al representante de la ínfima clase, al protector y al padre de los pobres, como lo llamaban, y también, porque es preciso decirlo,
al patriota sincero y decidido por la independencia, porque lo era en alto grado. Él despreció las seductoras ofertas de los generales realistas, hizo una guerra porfiada y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que era la de América entera. Y también es interesante lo que dice Mitre. Recordemos que Mitre es el que de alguna manera redacta la primera historia argentina, ¿no? La historia que vamos a leer en los manuales arranca de acá, ¿no? Aunque educado y perteneciente a una clase notable de Salta, Martín Güemes manifestó siempre una tendencia a halagar las pasiones de las multitudes para conquistarse su afecto y dividirla de las clases cultas de la sociedad, haciendo de ellas el pedestal de su elevación. Fíjense qué interesante el lenguaje, qué familiar nos suena, ¿no? Este tipo de vocabulario. Y además acá hay cosas que a mí me parece que es hora de que hablemos de algunos términos, ¿no? Cuando alguien dice las clases cultas, está elogiando a la clase social poderosa y está despreciando a la clase baja, sin decir que la clase baja no es culta porque no la dejaron serlo, ¿no? Es decir, parece que la cultura fuera una condición natural de la clase alta, cuando en realidad es un derecho apropiado a partir de la exclusión de la clase baja a la que no se le permite acceder a la cultura, ¿no? Entonces, calificar como culto una clase está escondiendo en realidad una cuestión social muy importante que uno no puede pasar por alto, ¿no? Es decir, la clase baja no es culta no porque no quiere, sino porque no pudo serlo, no se lo han permitido siquiera, ¿no? Entonces, esta calificación de clase culta, la clase culta, es muy interesante lo que dice Mitre y es muy coherente con el discurso actual del diario, que sigue siendo de los Mitre, ¿no? Es decir, la misma forma de pensar, de alguna manera, la misma forma de dividir las clases, ¿no? En cultas e incultas, como si eso fuera una elección, como si los no cultos pudieran elegir no serlo, ¿no? Esto, mucho más en aquel tiempo, ¿no? Mucho más en aquel tiempo, imagínense ustedes. Hoy tenemos accesos diferentes a la cultura. En aquel momento era una cuestión claramente clasista, no había otra manera, ¿no? Y esto es interesante plantearlo, ¿no? Por supuesto que hay otras opiniones que van por otro lado, por ejemplo la de Belgrano, que siempre consideró a Güemes un hombre fundamental en la estrategia de defensa de la patria, y dice: hace usted muy bien en reírse de los doctores, sus vocinglerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general, y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si en las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que debe esperar los patriotas. Esto le decía Manuel Belgrano a Güemes. Y el médico de Belgrano, Ridged, que lo conoció muy bien, decía lo siguiente de Güemes: en una palabra, el mejor ejército que había salido de Lima se haya reducido al más deplorable estado por el solo esfuerzo de esta provincia y sus gauchos. Y sin embargo, usted no podrá creerlo, los enemigos de Güemes en Tucumán crecen en proporción de los sacrificios que él hace para defenderlos. En verdad, se sienten movidos por la envidia, que como usted sabe, es la pasión que gobierna a esos naturales. Él poco se cuida de todo esto, atiende lo que debe hacer, come asado cuando puede, anda medio desnudo, sin un peso para comprar vino, pan o aguardiente, rara vez duerme bajo techo y deja a la calumnia inventar cuantas historias se le antojan. Esto decía Ridged, el médico de Belgrano. Bueno, además de todo esto, estamos hablando de un hombre que no para de pelear, que básicamente su provisión de armamento proviene de la captura que efectúa el enemigo, porque Buenos Aires no le manda recursos de ninguna manera. Además, hay que decirlo, ¿no? Buenos Aires teme la aparición de un nuevo Artigas en el norte, porque además, como bien decía Paz, era el padre de los gauchos, ¿no? El padre de los pobres, así lo llamaban los salteños, y entonces era un hombre muy popular, un gran gobernador, que empezaba a tener además que hacer algunas cosas que iban en contra de los intereses de la clase alta salteña. La primera es cortar el comercio con el Alto Perú, del cual vivía gran parte de los comerciantes ricos de Salta, ¿no? Cortó el comercio cuando se dio cuenta que en realidad lo que estaban haciendo los ricos de Salta y Jujuy era proveer de alimentos, de mulas, de armas, incluso a las fuerzas altoperuanas. Entonces ahí corta el comercio y les empieza a imponer una cantidad de impuestos y de expropiaciones
en beneficio de los gauchos, como por ejemplo algo que los juristas del momento y que el propio San Martín reivindica, creando el fuero gaucho, es decir, el derecho del gaucho que no existía. El gaucho no tenía ningún derecho y todas eran obligaciones, ¿no? Esto no es una exageración, no hay una sola ley de protección del derecho laboral del gaucho. Entonces, como el 100% de sus soldados eran gauchos, eran campesinos, él crea el fuero gaucho que les quita la obligación de pagar tributo, de pagar alquiler por sus tierras, de tener que trabajar gratis para los señores, y esto va a provocar evidentemente un importante descontento de la clase dirigente de Salta, que va a empezar a operar políticamente con Buenos Aires, con Tucumán, y le van a empezar a hacer la guerra ya no solamente los españoles, sino también desde Buenos Aires y de Tucumán. De Tucumán es Arauz el que lo hostiga permanentemente, y desde Buenos Aires lo mandan a Rondó, que además venía de ser derrotado en Sipe-Sipe, y le reclama a Güemes 500 fusiles para su ejército. Güemes le dice que esos fusiles son de los gauchos, que se lo han quitado los españoles, que no tienen nada que darle. La situación se pone bastante tensa y finalmente Güemes le dice, bueno, si los quiere, venga a buscarlo. Y se ve que Rondó lo pensó un poquito y no se animó a ir a buscarlo, y ahí aparece entonces la mediación de Macacha, una mujer muy hábil políticamente, que media y termina llegando a un acuerdo por el cual no se le da nada y en realidad le dice a Rondó que se tiene que ir, en definitiva, ¿no? Y además le saca la designación oficial de Güemes como un comandante realmente designado por el Poder Central, ¿no? Que eso también habla de la habilidad de esta mujer, que era realmente extraordinaria. Además, las funciones de Macacha no se limitaban a cuestiones diplomáticas y políticas, sino también, por ejemplo, a armar la red de espionaje, que fue fundamental y en la cual tuvieron un importantísimo rol las mujeres y los niños, que fueron centrales en la red de espionaje. Pensemos que a Güemes, cuando se lo nombra comandante general de frontera, se le asigna un territorio enorme, de Tarija y más arriba, cerca de Cochabamba, digamos, hasta Salta. Todo eso le correspondía, con lo cual tenía que combinar su acción con los 102, en realidad 104, jefes de las republiquetas. Las republiquetas son un elemento también muy desconocido. Le debemos el recuerdo a Mitre, curiosamente. Mitre es el que habla de la guerra, el libro se llama La guerra de guerrillas en el norte. Insisto con esto porque alguna gente cree que cuando hablamos de guerrilla estamos sacando de contexto, y la verdad que el que instala el término es San Martín, luego Mitre le dedica este libro, que reivindica la acción de personas que hoy para nosotros son calles de Buenos Aires, ¿no? Muñecas, Warnes. ¿A qué remite Warnes? A repuestos de auto, ¿no? Bueno, Ignacio Warnes es uno de los más grandes héroes que tuvo la resistencia en el norte, subordinado de Güemes, comandante de Padilla, el marido de Juana Zurduy. Las republiquetas eran poderes políticos militares de zonas liberadas. 104 republiquetas había entre Cochabamba y Salta. Eran lugares autónomos donde se elegían las autoridades, había asambleas, las mujeres participaban activamente en la política, había ejércitos mixtos y una muy importante presencia indígena en todo esto, ¿no? Fueron lugares de durísima resistencia al español, donde se hacía la guerra popular realmente, donde la gente peleaban, los chicos, los grandes, los viejos, con lo que tenían, con sus elementos de labranza, con ondas, con palos, con piedra, con flechas, como podían, y fueron realmente arrasadas estas republiquetas por los ejércitos abajeños y los que venían del Perú, que eran aquellos ejércitos, estamos hablando del año 15, 16, 17, que venían de vencer a Napoleón. Una vez vencido Napoleón y reinstalado Fernando VII en el trono español, estos oficiales con esta jerarquía y este know-how de la guerra europea venían acá con ejércitos de 5.000, 4.000, 6.000 soldados a bajar con el objetivo de terminar con el último foco de resistencia antiespañola, que era, como ustedes saben, el Río de la Plata. Estamos hablando de un momento donde Bolívar está derrotado, donde lo acaban de fusilar a Hidalgo en México, donde no hay resistencia prácticamente en el resto de América Latina, y la única resistencia y toda la responsabilidad de la guerra de independencia la tenemos nosotros, es decir, la tiene el Río de la Plata. Por lo tanto, el gran objetivo de Pezuela, de la Serna,
Tristán, todos estos oficiales tan experimentados de España, era terminar con el foco rebelde del Río de la Plata, como lo llamaban ellos, ¿no? Así que esta responsabilidad era enorme, era impresionante, y en este caso la actitud de Güemes fue realmente ejemplar, ¿no? La otra cuestión es tener en cuenta que Güemes es una de las piezas del ajedrez de San Martín más importantes. San Martín necesita tener ocupado a esos ejércitos que bajan del Perú para hacer su acción sobre Chile. Es decir, tiene que hacer una acción doble, para lo cual ahí él nombra a un hombre especialmente, que es otra calle de Buenos Aires, Arenales, ¿no? Un hombre extraordinario, un español que se americaniza y que termina siendo el gran oficial de inteligencia de San Martín, que le va a caber la tarea de organizar toda la guerra, de lo que llama la Guerra de la Sierra, desde lo que hoy es Bolivia hasta Perú, para ir minando las posiciones españolas mientras se va produciendo la invasión naval de San Martín sobre Lima. Para esto, Güemes, Padilla, toda esta gente son piezas claves de lo que estamos hablando. Ahora, miren qué interesante cómo estas personas han quedado en el olvido, ¿no? Como Arenales no en una calle, Warnes es el hombre de los repuestos, Muñecas, Camargo es otra calle de Villa Crespo, digamos, bueno, el cura Muñecas es un héroe absoluto, ¿no? Un héroe fundamental de la resistencia altoperuana también. El Moto Méndez, bueno, todos personajes que muy poco conocemos, porque se los ha borrado, no casualmente, por esta característica tan revolucionaria que tenían las republiquetas altoperuanas. Y en ese sentido, Güemes subía y bajaba y tenía en los Padilla, estoy hablando de Manuel y de Juana, agentes eficientes de correo y de estrategia de lo que era esa guerra tan difícil en esa zona tan tremenda del Alto Perú. Les voy a leer lo que decía, por ejemplo, el virrey de la Serna, ¿no? Para que vean cómo pensaban los españoles la estrategia de guerra. Después de la derrota de Puesto de Márquez, esa verdadera humillación por parte de Güemes, donde los españoles tuvieron 130 muertos, 122 prisioneros y las fuerzas de Güemes 2 heridos, ¿no? Para que vean las diferencias y cómo se ponían nerviosos estos muchachos, ¿no? Al punto que el virrey decreta lo siguiente, ¿no? Hasta la iglesia, si la tiene, debe ser quemada y arrasada. Deben las mujeres del pueblo, los viejos y hasta los niños morir degollados, pues además de ser de la misma vil especie que los gauchos, tendrán en ellos su castigo los que hayan huido a los montes. Esto decía el virrey. Estamos hablando del virrey Pezuela, el virrey del Perú. Contra esta, bueno, esto ocurría, esto no es una proclama, esto hacían los españoles en cada pueblo en el que entraban, hacían ese tipo de barbaridades en nombre de la civilización, y por eso la acción de los gauchos era tan popular y todo el pueblo estaba en armas, ¿no? La tierra en armas, como lo tituló en un hermoso libro Jaime Dávalos, que primero que le puso ese nombre de la tierra en armas. Güemes es uno de los que apoya en el Congreso de Tucumán la propuesta del Inca, la propuesta presentada por Manuel Belgrano, de la que hemos hablado aquí alguna vez, la propuesta de coronar al hermano de Tupac Amaru, sobreviviente, como Inca, una monarquía claramente constitucional, parlamentaria. Los que apoyan esta medida son Belgrano, San Martín, Güemes, obviamente los diputados cuyanos, que apoyan entusiastamente la idea de instalar, ya que hay que instalar una monarquía, porque así parece que lo pide Europa, una monarquía incásica, ¿no? En este sentido, Güemes es uno de estos hombres. La campaña de Güemes continúa en consonancia con lo que va pasando con San Martín. Permanentemente hay un feedback de que San Martín le va contando qué es lo que está haciendo. Es el primero que lo felicita por la gran victoria de Chacabuco. Estamos hablando de febrero del 17. La primera gran victoria patriota. Cuando decimos gran victoria patriota decimos prácticamente en América Latina, ¿no? Es lo que habilita a Bolívar a lanzar la contraofensiva. La magnitud de la victoria de Chacabuco es enorme. Es una victoria que habla de la calidad político-militar de San Martín, un triunfo muy preparado políticamente, estratégicamente,
La diferencia numérica es importante, las tropas españolas casi doblaban a las patriotas, y sin embargo el saldo final son 512 españoles muertos y 12 patriotas, ¿no? Lo cual habla de la gran capacidad estratégica que tenía San Martín. Este triunfo es un triunfo determinante para América Latina y también alegra mucho a Güemes, que lo felicita a San Martín y le habla de los problemas que está teniendo, de desabastecimiento y demás, y un problema que empieza a tener muy fuertemente, que es la acción de la clase alta salteña, ¿no? Cómo empieza a conspirar esta clase alta salteña que evidentemente no quería saber nada con este caudillo popular que estaba surgiendo en el norte de nuestro país. Quiero leer algún texto de Güemes para que vean cómo pensaba este muchacho, ¿no? Hay permanentes intentos de soborno a Güemes, muy importantes, en dinero, en tierras, en trasladarlo al Perú y convertirlo en marqués, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es interesante, esto es lo que le contesta Güemes, después de que el virrey del Perú dice: se autoriza a los señores comisionados, los enviados por el virrey del Perú, frente a Güemes, ¿no?, para proponer y asegurar a los jefes o mandatarios de los pueblos disidentes cuántas ventajas personales fueran capaces de excitarlos a que tomen parte y entren en el convenio que se trata de ajustar, sin perdonar al efecto dispendio ni sacrificio alguno de honores, prerrogativas, y sobre todo tratarán de ganar por todos los medios posibles al jefe de la provincia de Salta, don Martín Miguel de Güemes, pues la incorporación de ese a nuestro sistema acarrearía ventajas incalculables por su rango y por el gran influjo que ha adquirido sobre todos los pueblos de su mando. Le contesta Güemes. Además le dice que son parientes, le dice el tipo, ¿no? Muy señor mío y pariente. Al leer su carta del 19 del Corriente, formé la idea de no contestarla, para que mi silencio acreditara mi justa indignación. Pero como me animan sentimientos honrados, hijos de una noble cuna, diré a usted que desde ahora y para siempre renuncio y detesto ese decantado bien que desea proporcionarme. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. ¿Qué más quiere usted que le diga? Estoy persuadido de que usted delira y por esta razón no acrimino como debía y podía el atentado escandaloso de seducirme como embustes, patrañas que me suponen tonto. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarlos. Con estos únicamente espero a usted y a su ejército y a cuantos mande España. Convénzase ustedes que jamás lograrán seducir no a oficiales, sino al más infeliz gaucho. En el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad. Por ella pelean con energía que otras veces han acreditado y que ahora más que nunca desplegarán. Ya está usted satisfecho. Ya sabe que me obstino y sabe también que otra vez no ha de hacerse tan indecente propuesta a un oficial de carácter, a un americano honrado y a un ciudadano que conoce hasta más allá de la evidencia que al pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. Sin perjuicio de eso, vea usted si otra cosa puede serle útil. Afectísimo servidor Martín Miguel de Güemes. Bueno, así pensaba don Martín Miguel, ¿no? Bueno, uno dice, ¿por qué no se lo conoce más, ¿no? Pues no está más presente este hombre en los libros de texto, a este hombre tan extraordinario que tenía este carácter. Pensemos en la miseria en la que vivían, ¿no? O sea, las situaciones en las que estaban, las tentaciones que le proponían, pero él tenía muy claro por dónde había que ir, a pesar de todas estas cosas. La situación se va complicando políticamente hasta el punto tal que en 1821, en pleno avance español, la llamada Patria Nueva, así se titulan los ricos de Salta, hacen una revolución a la que no tienen ningún prurito de ponerle revolución del comercio. Esa revolución del comercio derroca a Güemes, porque él estaba en campaña y Macacha estaba
en otra campaña militar también, aprovechan esta ausencia, toman Salta y hacen una especie de golpe de Estado derrocando a Güemes. Ahí, bueno, rápidamente Güemes regresa y retoma rápidamente el poder con todo el apoyo de la población, pero esto demuestra de alguna manera el carácter de esta gente que va a ser muy bien definida por Güemes, hablando de estos patriotas, porque ellos se autotitulaban la patria nueva, ¿no? La idea de la patria nueva. Dice Güemes: el patriotismo se ha convertido en egoísmo. Creía que asustando un poco a estos caballeros se ablandarían y me socorrerían, pero me engañé. Hice correr la voz de que los llevaría a la vanguardia y que para quedarse darían alguna cosa para ayudar de los que trabajaban. Pues con todo este aparato no he conseguido otra cosa que calentarme la cabeza. Se juntó el vecindario en la casa del alcalde de primer voto y entre todos apenas han dado 4 porquerías que han auxiliado 30 gauchos, y esto dando a uno una camisa, a otro un poncho, a otro un pedazo de jerga vieja. ¿Qué tal? ¿Caballos? Unos cuantos, acaso los peores que han podido hallar, de suerte que con dificultad llegarán a Jujuy. A vista de esto, ¿no alabar la conducta y la virtud de los gauchos? Ellos trabajan personalmente y no exceptúan ni aún el solo caballo que tienen, cuando los que reportan ventajas de la revolución no piensan otra cosa que engrosar sus caudales. Esto es una carta que le manda a Belgrano. Belgrano le contesta: atúrdase usted. En la aduana de Buenos Aires hay depositados efectos cuyo valor pasa de 40 millones de pesos. Vea usted, si lográsemos que se extrajeran para el interior, cómo tendríamos los fondos del Estado, por derechos 5 millones que todo lo adelantarán. Esto para que quede claro cómo Belgrano entendía cómo era la situación, a dónde se están destinando los fondos, ¿no? Cómo no se le quería, le terminaba de ratificar que no se le querían mandar fondos, evidentemente para no aumentar el poder de Güemes, ¿no? Bueno, todo esto ocurre en 1821, el año en que ya fracasada el intento de golpe de Estado, los ricos de Salta, la patria nueva, recurren a la traición y le dan datos militares a un general español, Barbarucho Valdés, que es quien finalmente logra cercar a Güemes y asesinarlo, ¿no? Con un tiro en la espalda. Él había vuelto a Güemes por un asunto urgente, las malas lenguas hablan de un amante, esto no es así. Si fuera así no era ningún problema, digamos, pero no era eso. Y muere desangrado porque tenía un problema de hemofilia en su campamento de la Horqueta. Antes de esto recibe incluso un último envío de Pezuela, ofreciéndole médico y posibilidad de curarse, que también lo amenaza con mandarlo a fusilar si no sale de su vista inmediatamente, ¿no? Es interesante decir que cuando muere Güemes, que se produce una verdadera pena en todo el pueblo salteño, ¿no? Un drama total, la Gaceta de Buenos Aires, que ya no tenía nada que ver con Mariano Moreno, su fundador, sino que era un diario realmente horrible, un diario que estaba en manos de los rivadavianos, tituló: murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos. Ya tenemos un cacique menos. Esto decía la Gaceta de Buenos Aires en manos de Rivadavia y los suyos. En cambio, en Salta, recuerda la querida Juana Manuela Gorriti, una de nuestras primeras y notables escritoras argentinas, todavía recuerdo el magnífico espectáculo de aquel cortejo fúnebre que veía atravesar las calles de Salta, conducido por mi padre y por Vit, que vestidos de luto, la cabeza descubierta, llevaban en una mano las crines, las cintas de un ataúd y en la otra 2 niños, Martín y Luis Güemes, que acompañaban llorando el féretro de su padre. Después del fúnebre grupo venía una inmensa muchedumbre, pueblos enteros que de largas distancias se habían venido para tributar el grande hombre su ofrenda de lágrimas y plegarias. Así, fíjense que dos mundos tan diferentes que teníamos en la Argentina al mismo tiempo. La historia termina bien porque a pesar de la muerte de Güemes, Vit, otro desconocido en la calle de Palermo, Vit, se hace cargo de la conducción.
y junto con Gorriti logran expulsar a los españoles definitivamente, esta vez definitivamente, de Salta, ¿no? Bueno, este es un recorrido por la vida de Güemes, que creo que es un personaje interesantísimo, que realmente es clave para la historia argentina, y que fíjense cómo se nos ha borroneado, ¿no? O en todo caso aparece como un gaucho que hacía lo que podía, casi espontáneamente, como si no hubiera planificación, y esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Si todo lo que hacía Güemes era consultado, evaluado, y con un gran nivel de eficiencia, tanto en su acción militar como en su accionar político, ¿no? Esto creo que es interesante. Si quieren, hablemos preguntas, opiniones, lo que quieran. Felipe, yo Sí. quería preguntarte una cosita. Sí. De muchos años llevo guardada con respecto a la palabra gaucho. Sí. Por muchas cosas que pregunté, nunca me pude cerciorar totalmente. Si es una deformación de la palabra guacho, que los ingleses tomaron para manejarla a su conveniencia. Sí. Y porque también los brasileños dicen gaullo, ¿cierto? Gaullo, viene aparentemente Gauderio también. Como el ladino, Gauderio. ¿no? Sí, en realidad probablemente sea es claramente de raíz portuguesa, ¿no? Viene de ahí. Después puede ser que la acentuación lleve a la confusión de guacho, que siempre era en realidad no visto como un ser desgraciado, sino como un mal, como una mala persona, ¿no? Como si fuera culpable el huérfano, digamos, porque eso se trata, el guacho es el huérfano, que eso indicaba que esa persona estaba condenada a ser una mala persona, un ser antisocial. Un guacho, el insulto guacho tenía que ver con el huérfano, que ya claramente iba a ir por mal camino, ¿no? Entonces probablemente de ahí también tenga que ver con eso, pero la raíz es Gauderio, que es el hombre que se encargaba del campo, tareas rurales, en toda esta zona, que era una zona rural, que era Río Grande do Sul, la Banda Oriental, estas provincias que cuando uno va a Porto Alegre se da cuenta que tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Porque sí, es una tradición gaucha o gaulla, como dicen ellos, y era toda una zona cultural, y sigue siendo una zona cultural, ¿no? Así que, bueno, la palabra gaucho, San Martín la usa enfáticamente, ¿no? Respecto a los de Güemes, y bueno, fíjate vos el enojo que despierta, ¿no? En estos personajes, como Posadas, como Alvear, ¿no? Lo que me habían dicho, así, que más me gustó de todo era que no podían, significaba que no se lo podía calcular. Y sí, era impredecible. ¿No? Pero aparte de interesante, creo que alguna vez lo mencionamos, ¿no? La operación política que se hace en torno al gaucho, de personaje indeseable, mal entretenido, a un personaje maravilloso como esa operación política que hace Lugones en torno al centenario, ya lo hemos mencionado aquí, que tiene que ver con contraponer al inmigrante la nobleza del nativo, ¿no? No del indio, por supuesto, sí del gaucho, ¿no? Entonces el gaucho pasa a ser de ese Fierro, Martín Fierro, mal entretenido, vago, ¿no? Moreira, pasa a ser un ser casi mitológico, maravilloso, donde en sí reside toda la nobleza, la bondad, la hombría de bien, el trabajador. Porque ya, claro, ese gaucho del que está hablando Lugones es el peón, no es el trashumante, no es el que roba para vivir, o expropia, no sé cómo podríamos decir en realidad, ¿no? Y bueno, entonces ese es el don segundo sombra, digamos, ¿no? Don segundo sombra, que está todo dicho, ¿no? Segundo y sombra del patrón, ¿no? No sé si hay algo más explícito en la literatura universal. Pero bueno, sí, yo creo que ahí hay una transformación del gaucho a ser una gauchada, ¿no? Ya se convierte en buena palabra, ¿no? Muy gaucho, un tipo muy gaucho, cosa que si hubiéramos trasladado esa conversación a mediados del siglo XIX estaríamos hablando de un delincuente, ¿no? No digamos, muy gaucho, bueno, cuidado con ese tipo, si es muy gaucho, tenés cuidado, ¿no? Y ya ahora es sinónimo de una gauchada, un tipo noble, etcétera, ¿no? Sí, y cómo la historia lo va colocando de acuerdo a la necesidad, ¿no? Sí, sí, evidentemente no es inocente esa cuestión, ¿no? De ese gaucho, de la pobreza digna, de todo ese vocabulario de la oligarquía, ¿no? Que convierte en dignos a los que no se rebelan, a los que se bancan todas las injusticias, esos son los dignos, ¿no?
aquel tipo que está conforme con lo que tiene si no tiene nada, ¿no? Digo, no aquel que tiene algo, aquel que no tiene nada, igual tiene que estar, eso es una pobreza digna. En cambio, el pobre que se revela es un pobre, es indigno, ¿no? Ese sería un concepto también muy interesante de los que se van instalando, como dijimos antes, las clases cultas. O algo que aparece muy recurrentemente en los documentos, no solamente coloniales, sino que muy entrado del siglo XIX, la clase decente, ¿no? La clase decente, y lo dicen sin problema, ¿no? La clase decente de Salta, la clase decente de Tucumán, es decir, los ricos, ¿no? Lo cual podemos poner en duda documentalmente en breves instantes, digamos, no hay ningún problema en decir que la mayoría eran muy indecentes, ¿no? Pero que los indecentes eran los pobres, ese tipo de gente, ¿no? Pero esa calificación, bueno, y todavía se sigue usando gente bien, ¿no? La gente bien, ¿no? Y uno que sin darse cuenta a veces repite estas cosas que tienen que ver con el vocabulario del poder, el lenguaje del poder, ¿no? La gente bien y la gente mal. Y bueno, hay rastreos que uno puede hacer de dónde viene todo esto, ¿no? Muchas gracias. Sí. Bueno. Estamos dentro de un contexto parecido. Bueno, sí. Una pregunta. ¿Macacha desaparece de la historia con la muerte del hermano? No, después sigue teniendo una actuación, va a tener cierta actuación en el Partido Federal y no va a tener tanta participación como va a tener después, pero sí es una persona, un referente político indispensable para cualquiera unitario federal que pase por Salta, ¿no? Todos van a intentar seducirla, no me refiero a, porque era bonita además, no solamente en ese sentido, sino como incorporarla políticamente, ¿no? Sin duda, sí. Una mujer impresionante, muy interesante. Bueno, es la gran operadora de la reinstalación de su hermano después del derrocamiento. Ella es la que va casa por casa a los ranchos levantando a los gauchos para que vuelva Martín a tomar el poder, ¿no? Hablándoles de lo que han hecho, cómo lo han derrocado. Y es muy notable porque estamos hablando de una mujer en ese contexto, una provincia muy conservadora, de familia donde eso también le jugaba en contra, ¿no? Como viniendo de esa cuna, ¿no? Incluso ahí se permite ironizar Güemes cuando le escribe a Pezuela, soy de cuna noble, ¿no? Que siempre lo que se decía, como un hombre de cuna noble va a andar sublevando a los gauchos, ¿no? Esto también es algo que es muy interesante evaluar, porque era un hombre que se podía haber quedado en el molde, digamos, como sus compañeros de clase, seguir haciendo negocios con el enemigo, como hacían todos, sin ningún problema, ¿no? Evidentemente en él había algo distinto, claramente, que tiene que ver también con esta participación en las milicias, ¿no? Las milicias de Buenos Aires fueron una escuela política muy interesante, es decir, él cuando se incorpora a las milicias toma contacto con una serie de muchachos que van a hacer la plana después de la revolución, ¿no es cierto? Ese cambio seguramente operó en él también. Sí. ¿Hay algún contacto entre Saavedra y Güemes en la época de milicias? Sí, hay un contacto porque Saavedra, como sabemos, era el jefe militar de la capital, ¿no? Era el capo de Tuticapi, digamos, tipo que coordinaba todos los ejércitos. Por ser el patricio, es el más importante. Además, él tenía ese cargo, así que seguramente no hay nada especial que podamos decir de documentos, pero seguramente tuvo contacto porque era el jefe de las fuerzas militares de la capital. Un cargo que era muy importante y que después se lo van a ofrecer a San Martín incluso, ¿no? Que era nada más y nada menos que todo el control militar de la ciudad. Y eso lo tenía Saavedra, además de ser el presidente de la Junta, ¿no? Bueno, no sé si hay ninguna otra pregunta. ¿Considerás que este ocultamiento, digamos... ¿Dónde estamos, perdón? Perdón. Perdón. Entonces estaba tapado por la cámara. Creo que, si considerás que este ocultamiento, esta desaparición de la historia de Güemes, nos tiene que ver por ahí justamente con la clase social de donde viene, prácticamente. Sí, yo creo que sí, tiene que ver con cómo nos han contado la historia. Es una historia muy lineal donde, digamos, ahí solamente tiene que haber 2 o 3 personajes relevantes que son estrictamente militares, ¿no? Güemes es más que militar, tiene toda una participación política, todo un proyecto. Es el padre de los pobres, ¿no? Cosa que
no lo vas a ver en los manuales escolares, viejos, por suerte hoy está cambiando un poco la cosa, ¿no? Pero todavía sigue habiendo este resquemor en cuanto a estos personajes. Y creo que es interesante decir que con lo que uno se encuentra con esta historia es que nos han hecho creer durante mucho tiempo que la historia más pura y apolítica, según frase, palabra ridícula, como asexuado, digamos, apolítica es la de la escuela, ¿no? Entonces, las futuras transposiciones que hagamos son las cuestionadas, no esa original. Digamos, parece que hubo una base de verdad en esa historia que nos contaron en la escuela, donde en realidad es una base de mentira, ¿no? Totalmente politizada, absolutamente politizada. Esto que leí de Mitre sobre Güemes era parte de un texto escolar, donde esa es la descripción que se hacía de Güemes, ¿no? Esas son la forma en que nos contaron la historia durante más de un siglo, ¿no? Entonces, y además haciéndonos creer que esa historia escolar es una historia que no está politizada y que se comienza a politizar cuando uno la discute. Y esto es una operación política extraordinaria, de un gran éxito, un éxito, yo diría, muy duradero, muy fuerte, donde todavía hoy la gente sigue pensando que en realidad el problema está en cuestionar esa historia, y venimos a joder cuando cuestionamos esa historia, que en realidad había que aceptarla como está, porque esa es la historia, ¿no? Esa es la verdadera historia, lo que pasó, ¿no? Bueno, en realidad tenemos la noticia, la primicia, de que esa no es la historia, sobre todo que esa no es una historia política. Primero que lo apolítico no existe, ¿no? Y sustancialmente que esa es una historia escrita por el liberalismo autoritario argentino, ¿no? Entonces, tenemos la obligación de cuestionarla y empezar a dar elementos, sin borrarla, dar elementos que por lo menos permitan discutir con esa historia, ¿no? Si no, es una aceptación de algo que es una falacia y que además se autoproclama la historia, ¿no? Esa es la historia. Una historia que a mucha gente la remite a la escuela. Cuando decimos Revolución de Mayo, muchos piensan en la escuela, el acto escolar, me lo contaron en la escuela, es decir, casi infantilizar esos procesos tan importantes como la revolución, el llamado descubrimiento de América, la independencia, ¿no? Que son fechas patrias que quedan referenciadas al ámbito de la escuela primaria, ¿no? Lo cual también es una operación política muy interesante. Pero todo esto me parece que ya todos los que estamos acá, salvo ellos, somos adultos, tenemos que saber que esto no son acciones inocentes. Esto es así, ¿no? Esto se hizo. Hay un extraordinario libro de Umberto Eco, ¿no? Sobre los libros escolares. Él habla de Italia, pero él habla de la gran tarea política de los fundadores de naciones, porque recordemos que las naciones fueron fundadas, casi todas las naciones modernas fueron fundadas en torno a fines, el último cuarto de siglo del siglo XIX. Estamos hablando de Italia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de la mayoría de los países, ¿no? Donde la nación se conforma fuertemente en torno a ese momento, donde en todo el mundo se está escribiendo la épica, la mítica, la historia mítica de cada país. Y las características son muy similares, ¿no? Es decir, que hay un prospecto político de cómo escribir la historia de cada país que se parece mucho, ¿no? Los hombres providenciales, las clases dirigentes, que son las clases patricias. En el caso de Italia es muy interesante, porque ahí directamente lo vinculan con los patricios de la época de la República Romana, por ejemplo, ¿no? O sea que hay un arraigo con el pasado mucho mayor todavía, menos discutible aparentemente, ¿no? Entonces está esa división entre clases patricias y las otras que no son nada, no son ni patricias ni nada que se le parezca, ¿no? Pero bueno, es una operación política de gran éxito, ¿no? De gran éxito, que se va sosteniendo en el relato periodístico contemporáneo de cada momento, que sostiene ese discurso histórico. La correlación entre discurso histórico y discurso periodístico es absoluta. Cuando leíamos a Mitre estábamos pensando muchos de nosotros en cómo se lee la actualidad, ¿no? Cómo se nos transmite la actualidad también. Esta distinción de dar por sentado que hay una clase a la que le corresponden cosas y otra clase a la que no le corresponden, ¿cierto? O clases que nacen culpables, ¿no? ¿Quiénes son los sospechosos de delincuentes? Bueno, son los que de determinado color de piel, de determinada característica, determinados núcleos habitacionales, ¿no es cierto? Nosotros son la gente bien. Ahora, si entramos a revisar
los prontuarios, vamos a encontrar que no es exactamente así la cuestión, pero la sospecha general y lo que se instala cotidianamente tiene que ver con eso. Y esto es, quiero decirles, muy viejo, como estamos viendo, no tiene que ver con algo que se inventó hace poco tiempo, ¿no? Esta idea. Y por eso es tan interesante y me parece a mí tan importante conocer la historia, entre otras cosas, ¿no? Sí. Felipe, maestro de la Fundación de la Nación Argentina, ¿por qué no se, con el cambio de ideologías políticas, por qué no se cambió también ese punto de vista de la historia política? Es muy interesante porque vos fíjate que ni el peronismo lo hizo eso, ¿no? El peronismo mantuvo, decíamos el otro día, el peronismo mantuvo el procerato clásico, al punto tal que cuando nacionalizan los ferrocarriles le pone Mitre, Sarmiento, Roca, ¿no? Más allá de Belgrano y San Martín, que son por supuesto indiscutibles, pero el resto es muy discutible, Urquiza, ¿no? Así que en realidad eso tuvo que ver con la posterioridad, con lo que vino después, con la del 55 en adelante, ¿no? Si bien había, por supuesto, importantes cuestionamientos que arrancaban con los revisionistas, pero particularmente, y creo yo, desde un lugar mucho más racional y popular, con Forja, donde hay un primer cuestionamiento de revisionismo popular, porque el revisionismo previo era un revisionismo más bien aristocrático, esto es reivindicar a Rosas en su rol de patrón de estancia, no tanto como líder popular, ¿no? Estoy hablando de Irasuste y Barguren, por ejemplo, que eran revisionistas, pero hasta ahí. En cambio, el revisionismo popular de José María Rosa, de un Jaureche, tiene otra raíz y otro objetivo, ¿no? Pero esta gente no es muy escuchada durante el peronismo, y sí va a ocurrir después del peronismo por algo que comentábamos la vez pasada, que es justamente la instalación por parte de la Libertadora de un discurso histórico que reivindica a Mayo, reivindica particularmente a Caseros, ¿no? La derrota de Rosas, y ahí donde el peronismo empieza así una labor de revisión muy fuerte en respuesta a ese panteón de la Libertadora, a ese ni vencedores ni vencidos de Lonardi en la Revolución Libertadora, ¿no? Fíjate que el gran impulso del revisionismo peronista arranca ahí. Estoy hablando de Fermín Chávez, del propio José María Rosa, todo eso va a tener mucha fuerza incluso a principios de los 60, ¿no? Y una explosión a mediados de los 60, fines de los 60, donde ya se transforma en una forma de responder al poder, a la forma de enseñar la historia y demás, ¿no? Pero es interesante ver la perdurabilidad de este discurso, ¿no? Como que era realmente indiscutible, no se podía discutir a Mitre, no se le podía discutir, ¿no? Y todavía cuesta, todavía cuesta. Y es muy importante discutir con Mitre, porque estamos discutiendo una concepción de la historia y de la política, ¿no? No quiere decir descalificarlo, ni decir que no sirve para nada. Todo lo contrario, fue un cuadro muy interesante con el cual afortunadamente podemos discutir, quiero decir, ¿no? Es un tipo que ha hecho mucho como para que uno pueda discutir, como Sarmiento, quiero decir. No se trata de borrarlo, de tacharlo, no es... Primero que no es nuestra costumbre, como sí la de ellos, ¿no? Y creo que justamente hay mucho para discutir, sobre todo en historia, porque es el padre de la escuela histórica, ¿no? Él es el fundador con otro historiador que se llama Vicente Fidel López, de una escuela histórica muy particular. Vicente Fidel López es el hombre que más hizo en contra de San Martín, de toda la historia, ¿no? Es el gran enemigo de San Martín, Vicente Fidel López. Bueno, ¿listo? ¿Estamos? Sí, ¿cómo no? ¿Güemes participó en la Revolución de Mayo? Estuvo en la Revolución de Mayo, exactamente. Estaba aquí con este regimiento que te decía del Fijo, así que es una de las fuerzas que acompañan los reclamos del día 22, del día 23, para que se vaya el virrey, en esas milicias de las que hablábamos antes, así que está presente, siendo bastante joven, está presente en la Revolución de Mayo, efectivamente. No como protagonista, ¿no? Sino como un oficial, un joven oficial. Recordemos que es una revolución político-militar, ¿no? Donde las Fuerzas Armadas tienen un rol muy protagónico. Si no hubiera sido por las milicias, el virrey no se iba, eso seguramente era así, ¿no? Sordos ruidos, digamos, ahí sí escuchó y... Bueno, no sé si escuchó porque era sordo, ¿no? Pero alguien le dijo, mirá que en cualquier momento
Así que sí, seguramente. Bueno, nos volvemos a encontrar el mes que viene, les vamos a avisar por el Facebook cuál va a ser el tema. Y muchísimas gracias por venir. Nos vemos.